salvación, de su parte, por parte del Señor, Él no nos la va a quitar, pero falta que nosotros entendamos que Dios es el que, al que tenemos que reflejar allá afuera, aquí adentro, hermanos, aquí en este lugar también. Amén, aleluya. De verdad, hermanos, que cuando el reino de Dios se establece en tu vida, cuando tú muestras que Jesús verdaderamente está en ti, Dios va a hacer grandes cosas. ¿Sí? Dice que el apóstol Juan, dice la escritura, que cuando sucedió esto, que él vio y creyó y entendió la palabra, dice que él pudo reconocer al Señor. Amén. Él pudo entender el propósito del Señor, aun cuando dice la escritura ahí en San Juan, capítulo 21, versículo 7. Amén. Cuando dice aquí en el contexto que Jesús se aparece a sus 7 discípulos, dice aquí la escritura que sus discípulos ¿a dónde estaban? Pescando, ¿no? Dice aquí la escritura que pescaban, pero que había llegado la noche y no habían pescado nada. Vamos a leerlo para que le entiendan, hermanos, porque quizás yo soy un poquito, no me sé expresar en la palabra. Amén. Dice la escritura aquí: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón, Pedro les dijo: voy a pescar, y ellos le dijeron: vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. El único, hermanos, que aquí pudo reconocer que era Jesús, que era el Señor Jesús quien les había hecho este milagro, aquí dice que fue el apóstol amado. Miren, en el versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Amén. Hermanos, cuando nosotros entendemos y reconocemos, nosotros podemos reconocer la palabra de Dios y la aceptamos en nuestra vida, porque muchas veces justificamos la palabra del Señor en nuestros caminos. Muchas veces decimos: sí, pero la palabra dice así, pero el pero nunca falta. Nunca falta en la palabra cuando el Señor nos habla. Amén. Gloria al Señor. Dice después de estas cosas que sucedieron, hermanos, que Dios levantó al apóstol Juan en grande manera. Fue un apóstol que dice que junto con Pedro sostuvo la iglesia primitiva en los primeros años. Amén. De la hostilidad de los judíos, porque los judíos siempre, los de la sinagoga, los sacerdotes, los maestros de la ley, siempre estuvieron en contra de lo que el apóstol Pedro y Juan predicaban. Y Dios usó en grande manera a este varón, hermanos, de una manera incomparable. Amén. Vamos a ver en Hechos 14, versículo 13, cómo Dios usó en grande manera a este varón. Amén. ¿Quién le quiere dar lectura? Hechos 14:13. La palabra de Dios dice así: y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo está... 4:13. ¿4:13? Sí. Perdón, no, es 4:13, perdón. No me echen bolitas de papel. La palabra de Dios dice: el desnudeo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin drogas del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Dice que cuando ellos estuvieron ante el concilio, ¿verdad? Este problema que había era porque Pedro y Juan, Dios los había usado para hacer un milagro.
que fue la sanación de un cojo, amén. ¿Sí han escuchado la historia de la curación del cojo? Amén, gloria al Señor. Dios usó en grande manera a Pedro y a Juan para que sucediera este milagro, amén. Yo te quiero decir, hermano, que cuando nosotros aprendamos a establecer el reino de Dios en nuestras vidas, Dios te va a usar, aunque no seas de grandes letras, amén. No seas de grandes estudios, no te sepas la teología entera de la palabra del Señor, porque es el Espíritu Santo el que usa tu vida, amén. Yo sé que aún me falta mucho, a lo mejor todavía el reino del Señor no está establecido en mi vida, ¿verdad? Pero yo sí quiero, hermanos, yo anhelo cada día. Mis luchas interiores son tremendas, hermanos, porque cuando yo le juego al Señor, cuando yo digo algo que no está bien, quizás cuando en mi carácter se me sale lo espinosa, me duele en mi corazón, hermanos, pero siempre estoy orando al Señor, Señor, dirígeme tú, dirígeme en mi familia, con mis hijos, ¿verdad? Porque realmente, hermanos, en mi vida personal, muchas veces he querido correr. He dicho, no, ya no, Señor, ya hasta aquí. Quizás no sé ser buena madre, quizás no sé ser buena esposa, quizás no soy buena hija tuya, Señor. Pues no, Señor, mejor, dice, no, tiro la toalla. Pero cuando tú sientes dolor en tu corazón, hermano, por tus malas actitudes, tus malas acciones, cuando estás alerta y estás velando, como decía nuestro Señor Jesús, le decía a Pedro y a Juan y a Jacobo, estás preocupando porque el reino verdaderamente de Dios esté en tu vida. Amén. Porque realmente Cristo se vea reflejado en ti, porque Él dijo en su palabra y lo dice que nosotros somos la luz del mundo. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a reflejar que somos la luz del mundo? Si Él dijo que fuéramos imitadores el apóstol Pablo, que fuéramos imitadores de Él, como Él lo había sido de Cristo, amén. Nosotros tenemos que ser imitadores de quién, del Señor, hermanos. Mira, en estos tiempos, de verdad que ya son los últimos tiempos, voy a extrañar los estudios de los miércoles, ¿verdad? Pero yo no voy a alabar a nadie, de verdad, pero de verdad, hermanos, que aprendimos mucho. Y no te voy a decir que aprendí en el concepto de que me supe la Biblia al revés y al derecho, sino que yo creo que las tareas que nos dejaba el hermano me impulsaron a conocer más de Dios, ¿no? Y de verdad, hermano, a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, yo escudriñando la Biblia y estar haciendo la tarea, hermanos, me hacía de verdad meterme a la Escritura y entender los propósitos de Dios. Y de verdad, hermano, que tú no vas a entender el propósito de Cristo en tu vida si tú no aprendes a leer tu Biblia. Amén. Si tú no tienes ese amor para entregarle a Dios un poquito de tu tiempo, porque no vas a poder conocerle, ni vas a poder conocer su voluntad si tú no te metes a la palabra. Amén, gloria al Señor. Entonces nosotros tenemos que entender esto. Dice la palabra del Señor que su pueblo se perdió. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Y de verdad, hermanos, que en estos tiempos hay mucho cristiano decaído, mucho cristiano herido, mucho cristiano resentido, porque no ha entendido que tiene que leer la Escritura, que tiene que entender que la palabra de Dios es viva. Dice que su palabra es viva y eficaz. ¿Y qué más cortante? Que espada de 2 filos, que penetra, ¿no?, hasta lo más profundo de nosotros. Y verdaderamente, hermanos, que cuando nosotros hacemos esto de meternos en la palabra, el Señor penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos habla y nos está haciendo ver lo que realmente nosotros estamos fallando, lo que necesitamos aún más para seguirle. Porque realmente, hermanos, el conocer la Escritura al derecho y al revés no nos vale, sino nos vale entenderla. Amén. Porque Él dice que Él ama a los adoradores que le aman en espíritu y en verdad, y aquel que le adora con el espíritu, pero también con todo entendimiento. Amén, aleluya. Y yo te invito, hermano, a que si verdaderamente esta palabra es de Dios, yo no lo puedo decir, a lo mejor dirán, la hermana aún no sabe, ¿verdad? Pero yo lo puedo entender a mi vida.